vamos a hablar un poquito sobre los biocombustibles. Tenemos 4 trabajos para ser presentados, 2 estudios a nivel regional. Uno es el de Dayana Jeremía y Valeria Cuenca, que se encuentran acá presentes con nosotros. Hecho el grano, hecho la ley, sanción de la Ley Provincial de Biocombustibles 10.721, que como ustedes comprenderán es el análisis del caso de la provincia de Córdoba, que es el cambio en la ley provincial del año 2020. El otro trabajo es el de Corina Paz, de la Universidad Nacional de Tucumán, y Liliana Ríos, del INTA, que analiza el impacto económico de la producción de bioetanol de caña de azúcar en el producto de Tucumán. Y finalmente, dentro de los otros autores, los tenemos a Juan Mercatante. Juan se encuentra en París, como dijimos en este momento, es el instituto que nos cobija a todos en el día de hoy, y nos va a hablar del corte de biocombustible flexible versus el fijo, analizando un estudio de equilibrio general para Argentina. Y voy a cerrarles yo la presentación del bloque, viendo o analizando los impactos socioeconómicos y ambientales de la nueva ley o marco regulatorio de la República Argentina, y de alguna manera cierro porque Juan y las chicas van a hacer una presentación más parcial, ellas desde el punto de vista regional, para Tucumán con la caña de azúcar, para Córdoba con el caso del etanol. Juan va a analizar el tema de corte, de manera que de alguna forma yo voy a cerrar el panorama general de la problemática de biocombustibles para la República Argentina. En primer lugar va a exponer Juan, va a presentarnos su trabajo Juan, si podemos comunicarnos seguir a Corina y luego las chicas entonces. Bueno, Juan, toda Dale. tuya la presentación. Muchas gracias. ¿Quieren que comparto pantalla, no? Sí, desde luego. Un minuto, por favor. Ahí Mientras pueden ver, sí, ¿pueden ver Juan, mi pantalla ahí? se ve perfectamente, y sí, les recuerdo, como hicimos en las sesiones de la mañana, a todos los autores estrictamente tratemos de cumplir los tiempos, 15 minutos para cada una de las presentaciones, y seguimos con la misma metodología. Reserven las preguntas para el final y vamos a responder a todas ellas en los tiempos que nos queden disponibles. Priscila nos indicará. Gracias. Excelente, bueno, empiezo. Hola a todos, yo soy Juan Mercatante, soy alumno del doctorado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y haciéndolo en cotutela con la Paris School of Economics. Y hoy voy a presentar lo que sería una parte del primer paper que estoy escribiendo, que analiza las ventajas y las desventajas de la flexibilidad o de flexibilizar el corte de combustible. Y para esto utilizo una metodología de equilibrio general. A modo introductorio, y para tener una referencia, en septiembre de 2015 la ONU decidió elaborar una agenda con objetivos de desarrollo sostenible para fijar hitos que deberían ser cumplidos hacia 2030 para que el mundo transite a una situación mejor, ¿sí? El objetivo atrás de estos hitos es coordinar a los países y determinar expectativas. Lamentablemente, ante el último informe, estamos muy lejos de cumplir esos objetivos. Por lo tanto, necesitamos acción urgente. La transición energética es una parte importante de esta transición mundial, ¿sí? El mercado de combustibles es un mercado muy importante porque está conectado directamente con los hogares y con un montón de actividades productivas. Entonces, cualquier cambio, más grande o más chico que suceda en él, tiene impactos en toda la estructura económica, ¿sí? Debido a su relevancia económica y social, este mercado suele ser un mercado del tipo regulado, ¿sí? Suele haber una presencia estatal fijando las normas de juego, ¿sí? Para maximizar de cierta forma el bienestar social. Una de las principales políticas en este marco regulatorio, si bien hay varias, es el corte obligatorio entre combustibles fósiles y biocombustibles. ¿Qué vamos a estudiar en este trabajo? La política particular que vamos a analizar es el corte actual de biocombustibles para Argentina, que es un tipo de país
que se caracteriza por ser productor nato de los insumos necesarios para realizar biocombustibles. Tenemos una ventaja comparativa en la mayoría de ellos, y las conclusiones de este trabajo se pueden extender y pueden ser ilustrativas para otros países como también productores de biocombustible, como Brasil, Estados Unidos, Indonesia o Alemania. Si bien el mercado de combustibles es un mercado extenso y hay una gran variedad de combustibles, y dentro de los combustibles... Sí. En 10 minutos, papá. Ok. Y dentro de los combustibles hay una gran variedad. Nosotros vamos a tomar gasoil, nafta, biodiesel y bioetanol como referencia. ¿Sí? Hoy en día, en Argentina, los más relevantes y los que vamos a tomar son el bioetanol y el biodiesel como biocombustibles. El bioetanol es elaborado generalmente a partir de maíz o caña de azúcar, y el biodiesel a partir de aceite de soja. ¿Sí? Estos biocombustibles han sido apoyados por tres motivos principales. En primer lugar, seguridad energética. Son una fuente adicional de energía que al quemarla genera energía a demanda. Por el desarrollo rural, los insumos necesarios para producir estos combustibles son elaborados generalmente en zonas rurales, entonces su desarrollo está vinculado al ingreso de estas zonas. Y por último, mitigación del cambio climático. Quemar una unidad de biocombustible genera menos emisiones que quemar una unidad de combustible fósil, ¿sí? Sin embargo, estos combustibles pueden generar efectos adversos. Cambios en la utilización del suelo y del agua, variación, y eso implica que cambien los cultivos que se plantan en algunos casos y se deforesten zonas nuevas. Nuevas demandas de insumo primario que alternativamente podrían ser utilizados para producir alimentos como la harina, ¿sí? Una cuestión que también está surgiendo es que como los biocombustibles se relacionan con los combustibles, perdón, ahí está mal, los combustibles se relacionan con los biocombustibles, el precio de los commodities agrícolas se está empezando a relacionar cada vez más con el precio del petróleo, lo cual es una fuente de volatilidad. Y por último, hay diferencias en algunos casos sustanciales en la eficiencia, ¿sí? Que para el bioetanol llegan al 30% y para el biodiesel 7%. Eso significa que quemar una unidad de bioetanol genera 30% menos energía que quemar una unidad de nafta regular. ¿Sí? El marco regulatorio lo paso rápido, pero hay dos leyes muy importantes. Son la ley de hidrocarburos, que más o menos a grandes rasgos determina cómo se interviene un poco el mercado, quiénes son los actores y cómo se explotan los recursos, y la ley de biocombustibles, ¿sí? Que tenemos una ley nueva que se firmó en 2021, que también fija un poco las reglas de juego y fija los cortes. Bien. Contexto regulatorio de este mercado, acá armé tres categorías según tipo de regulación, ¿no? En primer lugar tenemos la regulación de precios, que puede ser directa o indirecta. La regulación directa de precios es fijar un precio, ¿sí? Para el cual se tiene que abastecer al mercado, ¿sí? Y la regulación indirecta es usar mecanismos económicos alternativos para disminuir el precio en un mercado, como pueden ser, por ejemplo, los derechos de exportación, ¿sí? En las políticas de impuestos o de incentivos, la idea es generar ventajas relativas entre un bien y otro, ¿sí? Los derechos de exportación nuevamente son un tipo de política, pero también tenemos impuestos especiales, por ejemplo los combustibles fósiles, la tasa de infraestructura hídrica y el impuesto especial al gasoil. Por otro lado, los biocombustibles tienen excepciones impositivas que los benefician, como devolución anticipada del IVA, amortización acelerada de ganancias, entre otras, ¿sí? Y por último, la regulación, que es la que nos vamos a centrar ahora, es la política de corte, ¿sí? Que en Argentina establece que todo combustible líquido que circule como diésel o nafta debe ser mezclado sí o sí con un cierto porcentaje de biodiesel o bioetanol, ¿sí? Actualmente el corte es de 5% para biodiesel y de 12% para el caso del bioetanol, ¿sí? Si bien acá lo pasé un poco rápido, después si quieren puedo compartir el PowerPoint y hay una descripción de cuáles son las resoluciones y las leyes que marcan cada aspecto, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante administrar correctamente el corte? Y acá hay un gráfico que muestra cómo van cambiando los precios relativos, ¿sí? Entre los combustibles fósiles y los biocombustibles. Cada vez que esta serie va para arriba, significa que los combustibles fósiles están encareciendo con respecto a los biocombustibles, y cada vez que esta serie va para abajo, significa lo contrario, ¿sí? Entonces, como vemos, no es una serie que se comporta tranquilamente, sino que es una serie que sube y baja,
que va cambiando con el tiempo y que hay momentos donde los biocombustibles empiezan a convenir más, hay momentos donde dejan de convenir, y sin embargo, el corte se mueve muy poco, ¿sí? No reacciona mucho a los precios relativos, ¿sí? Lo cual puede ser una fuente de generar costos, ¿sí? En términos económicos. Entonces lo que queremos evaluar en este trabajo es si existe lugar para la flexibilidad, ¿sí? Y si se pueden usar mecanismos generar dentro del contexto flexible, si se pueden generar mecanismos para favorecer, por ejemplo, a los biocombustibles, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es qué consecuencias tiene flexibilizar la política de biocombustibles sobre la economía, el bienestar de los hogares, cuestiones de seguridad energética y de medio ambiente, ¿sí? Y cómo cambia el funcionamiento del mercado ante una flexibilización, ¿sí? Y en una próxima instancia de este trabajo lo que vamos a querer ver es cómo se comporta este nuevo régimen regulatorio, ¿sí? Frente a distintos tipos de shocks, como puede ser un aumento del precio del petróleo, políticas ambientales como un impuesto a los combustibles fósiles, o política de regulación de precios, como puede ser la aplicación de derechos de exportación al petróleo, ¿sí? ¿Cuál va a ser la estrategia de medición? Vamos a usar equilibrio general. Equilibrio general tiene varias ventajas sobre el equilibrio parcial, y la principal es que en el equilibrio parcial el único precio que es endógeno es el precio del mercado que se está analizando, mientras tanto en equilibrio general todos los precios son endógenos y se determinan por la ley de Walras, ¿sí? Y otra gran ventaja es que los ingresos también son endógenos en equilibrio general, a diferencia del equilibrio parcial, lo cual es sumamente relevante para un tipo de política que tiene tanto impacto sobre los hogares, ¿sí? La literatura utiliza ampliamente equilibrio general para estudiar temas energéticos. Acá dejo un par de revisiones literarias y aplicaciones de equilibrio general a temas de bioenergía, y por lo tanto decidimos utilizar esta estrategia, ¿sí? Entonces, primero vamos a calcular la línea de base. La línea de base va a tener la política de biocombustibles al año 2018, que es el año de calibración del modelo, que es 12% de bioetanol y 10% de biodiesel, ¿sí? Y la línea dinámica se va a calibrar con los datos de Furet-et-al, ¿sí? Que asume una tasa de crecimiento poblacional del 1.9%, tasa de apreciación del capital del 5%, y una tasa de progreso técnico del 1.4%, ¿sí? Entonces, cuando veamos la tabla, por ejemplo, los resultados van a estar calculados como diferencia con respecto a la línea de base. Es decir, que si en la tabla vemos un 2, eso significa que lo que puede haber pasado es que la simulación del resultado haya sido 3, y en la línea de base haya sido 1. Por lo tanto, la diferencia va a ser el impacto de la política. Vamos a simular 4 tipos de simulaciones: una simulación con un corte fijo bajo, una simulación con un corte fijo medio y una simulación con un corte fijo alto, y después lo que vamos a ver es qué pasa si dejamos que la economía optimice. ¿Para dónde va? ¿Sí? Juan, estamos a 5 minutos de finalizar la presentación. Excelente, muchas gracias. Entonces, veamos cómo cambia el funcionamiento de mercado y después entendamos cuál es la dinámica detrás de esto. En una primera instancia, si ponemos un corte flexible, la utilización de biocombustibles cae y aumenta la utilización de combustibles fósiles. Y lo que sucede es que al final del periodo, acá estamos analizando hacia 2030 para coincidir con los objetivos de desarrollo sustentable, los biocombustibles se introducen por sí solos al mercado y, por ejemplo, en el caso del biodiesel, hasta superan el corte inicial que había, ¿sí? Ahora veamos qué hay atrás de esto. Y yo lo descompongo en 2 etapas. Una primera etapa, que es la etapa de flexibilización o de liberalización del mercado, y una segunda etapa, que es la parte de desarrollo sectorial, ¿sí? Primera etapa, nosotros tenemos una cuota que cumplir, ¿sí? Y cuando liberamos esa cuota, lo que sucede es que la economía empieza a demandar más del bien que es relativamente más barato, ¿sí? Entonces, en este caso, por las diferencias de eficiencia y los precios que hay en el momento de la calibración, es más barato utilizar combustibles fósiles. Entonces el modelo incorpora combustibles fósiles a la mezcla. Eso hace que suba el precio de los combustibles fósiles y que baje el precio de los biocombustibles. ¿Bien? En una segunda etapa, lo que sucede es que a medida que la demanda empieza a crecer, la demanda crece más rápido que lo que crece el sector de
el sector de producción de fósiles. Y ahí es cuando empiezan a entrar los biocombustibles, y los precios relativos empiezan a evolucionar a favor de los biocombustibles. Y si ven el cuadro, el gráfico que está acá abajo, el gráfico de abajo a la derecha, en una primera etapa los biocombustibles caen, y a medida que la demanda empieza a crecer más rápido que lo que pueden abastecer los combustibles fósiles, los biocombustibles se empiezan a incorporar a la mezcla, ¿sí? Por el propio mecanismo de mercado y de desarrollo sectorial. Entonces, acá, y por ahí no me va a dar el tiempo para mostrar todo, pero quiero mostrar que lo que encontramos es que a 2030 flexibilizar el mercado permitiría obtener ganancias de 1,53% con respecto a la línea de base en términos de PBI. Mejoraría el bienestar de los pobres medido en términos de variación equivalente, y acá consideramos a los hogares pobres como los que pertenecen entre el decir 1 y el decir 4 de ingreso, considerando ingreso per cápita. Su bienestar, medido como variación equivalente, aumentaría 1,74% con respecto a la línea de base, y la desigualdad caería 0,22. Estos efectos son lógicos porque lo que se está haciendo es optimizar el costo de la mezcla, entonces los hogares y las firmas reciben una mezcla optimizada en términos de costos, ¿sí? En términos de emisiones, las emisiones caen, porque hacia 2030 las emisiones caen en un valor equivalente a 9,28 millones de toneladas de CO2 equivalente, y eso es porque hacia 2030 el nivel de corte que tenemos de biocombustibles es más alto que el que hay de biodiesel es más alto que el que hay en el momento inicial de calibración, y el biodiesel es un combustible muy utilizado en industrias como agricultura y transporte, que son industrias que emiten mucho, ¿sí? Por último, para ver cuestiones de acceso a la energía y de seguridad energética, lo que vemos es que hay una mejora en términos de asequibilidad. El índice de asequibilidad, es decir, mejora 0,34, es decir, que el ingreso de los hogares crece más que lo que crece el costo de la energía, y eso tiene un correlato en el aumento del consumo de energía, que aumenta 1,59 con respecto a la línea de base. Juan, ¿podríamos ir cerrando, por favor? Sí. Entonces, a modo de conclusión, introducir un corte flexible que administre el corte de acuerdo a los precios relativos nos puede llevar a obtener mejoras en términos de performance sectorial, en términos de generación del ingreso y distribución del ingreso, y sobre todo en términos de emisiones hacia 2030, lo cual es lo que la literatura reconoce como política de doble dividendo, ¿sí? Y en términos de acceso y seguridad energética, podríamos generar energía de forma más asequible y aumentar el consumo, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Juan, por tu presentación. Estamos en contacto con Corina. Buenas tardes. Ah, bien. Hola, Corina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, entonces, a continuación vamos a escuchar la presentación de impacto económico de la producción de bioetanol de caña de azúcar en el caso de Tucumán. Va a presentar Corina Paz y el trabajo es elaborado por Corina y Liliana Ríos del INTA. Perfecto. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se está viendo? Corina, tratemos de limitarnos a los 15 minutos para la presentación. Sí. Gracias. Bien, ahí se está viendo la presentación. Sí se ve. Perfecto. Bien. Bien. Bueno, entonces como presentaba recién en el panel, este es un trabajo, ya nos presentamos. Corina, discúlpame, sí. ¿podrías ampliarla? Ampliarla. ¿Con el librito o pantalla ¿Ahí? completa? Ah, ¿Ahí ahora está? sí. Sí, sí, perfecto. Bien, bien, bien.
Bueno, entonces, como decía la presentadora, un trabajo conjunto con la investigadora Liliana Ríos del INTA, y en mi caso, que pertenezco al Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Este es un trabajo más bien macro, que está muy en sintonía con el trabajo presentado recién, y la idea es tratar de visualizar cuál es el impacto del bioetanol como biocombustible, ¿sí?, en el Producto Bruto de la provincia de Tucumán. Bueno, la estructura de la presentación la paso, porque bueno, la idea es ver cómo funciona el mercado, cómo entra la producción de caña a partir de la provincia de Tucumán. Un análisis estadístico en esta etapa es incipiente, por eso es descriptivo, y las conclusiones y las futuras extensiones a partir de este diagnóstico descriptivo, ¿sí? Bueno, como ya se escuchó a lo largo de la jornada de este workshop, el bioetanol, la idea es aportar una energía renovable, limpia, asegurar un abastecimiento energético y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Entonces nos planteamos un objetivo doble. Por un lado, contribuir al uso de estas energías renovables, con el corte, como bien se mencionó recién, sobre las naftas, y en el caso de la provincia de Tucumán, permitir diversificar la producción del sector cañero, que está mayoritariamente concentrada en el azúcar, al introducir este nuevo producto que es el bioetanol. Bueno, un breve pantallazo de lo que representa. En nuestro país hay 20 ingenios, 15 en Tucumán, y esta actividad genera una producción promedio anual entre 2 y 2,5 millones de toneladas. Hay un excedente, o sea, seguridad energética no es el problema en este caso. Tiene un fuerte impacto socioeconómico en puestos directos e indirectos. En Tucumán, esta industria sucroalcoholera, unida a la caña, aporta aproximadamente el 10% del Producto Bruto Provincial. Entonces es relevante ver el comportamiento de este sector por el impacto que va a tener en esta medida del bienestar, ¿sí? En economía siempre el PBI es una medida básica del bienestar. Entonces, en este caso, lo que vamos a proponer son diferentes series de estadísticas de datos que nos permitan vislumbrar cuál es la incidencia de esta actividad, ¿sí?, en la economía de la provincia. No me voy a detener, pero hay un exhaustivo marco legal. Esta introducción del bioetanol se inicia con el plan Alconafta ya hace 44 años, que se interrumpió, y bueno, después aparece con fuerza la ley de biocombustibles, la ley 26093, que fue, como recién lo mencionaron, actualizada en el año pasado, que el corte está en el 12%. Acá hacia abajo ustedes pueden ver diferentes antecedentes de estudio, simplemente destacar que en Tucumán la industria llegó a representar el 50%, hoy es un 10%, pero nos interesa el aporte del bioetanol como energía. Nos concentramos en los dos últimos trabajos de Lanes y de Liliana Ríos, que presentó su tesis de maestría en agronegocios con este tema, y ella planteó una ecuación, ¿sí?, de regresión muy simple para determinar el impacto, pero de la caña, no del bioetanol, porque había pocos años en la serie de datos. Acá, bueno, no me quiero detener, pero simplemente energía renovable en Argentina representa el 11%, ¿sí?, de la matriz energética. Y ahí entra el bioetanol como parte de la biomasa, ¿sí? Es un 5,63% sobre el total de estas energías. ¿Cuál es la demanda de combustible? Esto es importante. ¿Por qué? Porque el corte se hace en base al consumo de naftas. Ustedes ven ahí que nafta representa el 35%, mientras que el gasoil es lo que más se consume. Y vemos, desde que se inició este programa en el 2012 al 2022, un crecimiento en el consumo de nafta, ¿sí?, del 20%, y con eso influye en el corte y en la producción que puede aportar Tucumán. Acá ustedes tienen la serie del bioetanol proveniente de caña de azúcar y de maíz en Córdoba, y vemos que en Tucumán el aumento no ha sido tan importante como en Córdoba, es un factor a estudiar, pero viene en aumento, ¿sí? ¿Y cómo se revirtió la participación? Tucumán era mayoritario al inicio, un 64, y Córdoba un 35, y ahora se revierte. Entonces esos números nos están hablando de las diferencias, digamos, de eficiencia y también de políticas.
Este cuadro está resumido, pero no me voy a detener, sino voy a pasar a los datos de Tucumán. Este es un cuadro que nos resume que la industria, el sector cañero, es un 9% en la provincia. ¿Y por qué es relevante? De la mitad de la superficie de cultivo es caña de azúcar, ¿sí? Y Tucumán es un 66% de la producción de caña, que es la materia prima clave, ¿sí?, para este producto que es el bioetanol. Entonces, vamos a ver cuál ha sido la performance que ha tenido en estos últimos 10 años que nosotros tenemos registros estadísticos. Vemos que en azul, ustedes pueden ver los cupos asignados por la Secretaría de Energía, en rojo la producción y las ventas. En la mayoría de los años, los cupos han excedido a la producción, ¿sí? Vemos un comportamiento creciente que se interrumpe, bueno, por supuesto en la pandemia, pero en el 2017 empieza a caer un poco, y eso tiene que ver, además, si bien aumentaron el consumo de nafta, con la crisis a nivel macro del PBI del país. Pero vemos que viene creciendo, con oscilación, pero viene creciendo desde que inició este programa. Acá ustedes pueden tener una radiografía de las 6 destiladoras que producen bioetanol en la provincia, una de las cuales, la Florida, lo hace a partir del jugo de caña, entonces el rendimiento es mucho mayor que en el otro caso. Pero estamos en el orden de los 263.000 metros cúbicos. Eso es un valor relevante, ¿por qué? Porque después nos permitiría a nosotros, en una segunda etapa, calcular cuál es la reducción en contaminación de este valor, ¿sí?, como extensión. Pero en economía nosotros estamos viendo valores reales de producción, nos interesa ver cuál ha sido el comportamiento de precios, porque en economía el precio es el que lidera hacia dónde los agentes van a utilizar sus recursos. Vemos, bueno, esto no es novedad, que en Argentina, cuando nosotros vemos el precio, el comportamiento nominal, es una serie creciente, ahí hay unos meses que está interrumpido los datos. Sin embargo, cuando lo actualizamos para ver su valor en términos reales, vemos que se observa una cierta tendencia decreciente en los precios, ¿sí? Acá ya está ampliada la evolución de estas series en términos reales. Bueno, es un poco lo que acabamos de comentar. Y una reflexión de política es a qué se debe este comportamiento en la serie. Quizás letargo en materia de actualización de precios. El precio en este caso no se determina por el libre juego de la oferta y la demanda. Hoy estaba leyendo una buena noticia de que se actualizó el precio. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el relativo del precio del azúcar con respecto al bioetanol, el bioetanol se encuentra por debajo, ¿sí? Entonces eso también, la mayoría de los ingenios producen a partir de la melaza, que es un subproducto de la caña. Entonces toda vez que el precio del azúcar sea por arriba, se va a preferir producir azúcar en lugar de bioetanol. Entonces eso también puede estar influyendo. Corina, te quedan 5 minutos. Corina, sí, 5 minutitos. Sí, este es el cuadro en el que yo me quiero detener, es digamos, el principal resultado estadístico. Simplemente tenemos una serie que nos muestra azúcar, caña, hectáreas, y lo que calculamos es la tasa de variación interanual entre estas variables. Y lo que observamos es que cuando nosotros analizamos desde el año 93 hasta el 2010, previo a esta regulación, miren lo que se observa. Hay una correlación muy alta entre estas dos variables, una asociación positiva, pero se ve disminuida a partir del año 2016. Entonces, con el crecimiento en el consumo de nafta, a pesar de este problema en el precio que no ayudaba comparado con el azúcar, vemos que está aumentando la producción de bioetanol. Y esto se traduce en que se está diversificando. Ya no hablamos en este caso de matriz energética, sino de matriz productiva en Tucumán. Se está produciendo más bioetanol en lugar de azúcar. Y eso es una simple, digamos, una estadística muy simple, pero que está dando indicios de esto, ¿sí? Y esto tiene que ver con la injerencia de esta ley, ¿sí? La correlación baja de un 87%
a un 67% cuando extendemos hacia los últimos años, ¿sí? Entonces, esta es una buena señal, pero nosotros vemos, porque habla de la diversificación de esta industria madre para producir el biocombustible, pero hay un camino y mucho por hacer, y refinar estos datos, buscar una estrategia de identificación con mayor solidez, ¿sí? Recurrir a la econometría y tratar de introducir, porque ya tenemos 10 años de datos sobre cómo esto incide en el PBI de Tucumán, ¿sí? Acá, bueno, esto es un análisis FODA, pero no quiero detenerme mucho, simplemente comentar que, bueno, Tucumán tiene esa ventaja comparativa en la producción de caña, es una oportunidad para diversificar esta matriz productiva, si tiene el know-how, tiene un impacto en el desarrollo rural, todo esto, y sobre todo contribuir al uso de estas energías renovables. Esto es una oportunidad que tiene la provincia, pero si bien está ciertamente regulado, hay que dejar flexibilidad y también generar las condiciones para que esas inversiones se sigan en el tiempo y continúe en crecimiento esta actividad por el empleo y el desarrollo que presenta. Sin embargo, como debilidad no hemos mencionado que la producción de bioetanol tiene una externalidad negativa, que es la vinaza, que en la estación experimental de Tucumán se está estudiando cuál es el efecto que tiene, no se puede dejar sin tener consideración. Y por otro lado, como amenaza, la inestabilidad económica que desfavorece estos proyectos de inversión. Y cuando estamos hablando de commodities, y en este año particular con sequía, no es una fábrica, sino que es a cielo abierto. Hoy por hoy, el precio del azúcar está muy por arriba del bioetanol, entonces eso influye en cuál va a ser la oferta de producción de los industriales tucumanos, pero como todo mercado, influyen distintas variables que pueden estar condicionando cuál va a ser a futuro su desarrollo. Como conclusión, vemos que hay un crecimiento en la oferta de bioetanol por parte de Tucumán. Esto tiene un impacto favorable porque concentrado en el azúcar permite diversificar la matriz productiva que tiene impacto en cómo se desarrolla el Producto Bruto en nuestra provincia. Tucumán tiene las condiciones, hay destilerías que están apostando a la actividad, el hecho de que el corte esté en un 12% es una buena señal. Se está hablando de proponer subir el corte, como han hecho otros países del Mercosur, de aplicar equipos kits a los autos actuales para favorecer el consumo, y son cuestiones que podrían exógenamente también favorecer el desarrollo de la actividad. Este hallazgo nos da como un diagnóstico a nivel muy descriptivo de cómo puede estar impactando en esta industria madre de la provincia y que puede favorecer a futuro esta diversificación en la matriz, digamos, al propio PBG de los tucumanos, fuertemente asociado con la caña de azúcar, y también contribuir al uso de estas energías renovables. Por supuesto que bioetanol incluye maíz y caña, son commodities distintas, de costos diferentes, y quizás la política de precios tendría que ser diferente en cada uno de estos dos casos. Bueno, entonces hasta ahí sería el mensaje final. Ello contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente y, como les digo, es un puntapié inicial para continuar con futuras investigaciones más refinadas sobre el impacto de este nuevo subproducto de esta industria madre en Tucumán. Así que no sé si me apuré demasiado, pero ese era el principal mensaje. Perfecto, Corina. Muchísimas gracias. Bueno, antes de continuar, les vamos a pedir, Corina y Juan, que mantengan su contacto, porque las preguntas a todos los expositores se van a hacer al finalizar las presentaciones de los 4 trabajos. Gracias. Perfecto. Bien. Gracias, Juan. Gracias, Corina. Muy bien. Ahora vamos a escucharlas a Valeria y Dayana, que nos van a presentar el caso de los biocombustibles en la provincia de Córdoba.
Adelante, chicas. Creo que ahí me escuchan, tengo voz fuerte, así que... bueno, en primer lugar, muchas gracias por recibirnos. Nosotras venimos también del campo de las ciencias sociales, pero desde la sociología y la ciencia política. Así que quizás van a encontrar en la presentación un punto de vista diferente al que se vino trabajando, pero también estábamos muy contentos, como venimos hablando hace un ratito, de escuchar este otro tipo de presentaciones, porque muchas veces la academia nos lleva a encontrarnos en lugares en donde hay puntos de vista similares o presentaciones en los cuales confluimos siempre hacia acuerdos. Entonces a veces es difícil abrir nuestras discusiones a una transdisciplinariedad, más allá que estamos todos dentro de las ciencias sociales, y estamos estudiando biocombustibles o energías renovables, y el concepto particularmente de transición energética, nos es muy enriquecedor encontrarnos con datos y formas de análisis que a veces no son ajenas. Pero bueno, acá outsiders de la facultad. Nosotros vamos como nos presentó Inés, vamos a trabajar sobre la provincia de Córdoba. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque somos dos. Bueno, si no avanzo sin el PowerPoint, no hay problema. Este es un trabajo más bien exploratorio. Nosotros el año pasado empezamos a trabajar temas de energía, si bien venimos trabajando todo lo que es conflictividad ambiental, y yo particularmente todo lo que son transformaciones territoriales y el modelo de agronegocios en Córdoba. Nos encontramos con la cuestión energética y de las energías renovables, y el nudo que se estaba haciendo con las cuestiones ambientales en los distintos discursos oficiales y en las narrativas que hacían referencia a esta problemática. Ahora lo que vamos a presentar particularmente es el contexto y cuál es el contenido de los discursos en el cual se promueven los programas, y particularmente la ley que se sancionó en Córdoba en el 2020. Como ahí les presentamos, es que tiene un carácter exploratorio, o sea, no van a encontrar datos tan precisos como los que venían exponiendo sobre cuestiones puntuales, sino estamos trabajando sobre entrevistas y una lectura de documentos de legislaciones de los distintos diarios, discursos oficiales y estadísticas nacionales. Bueno, y vamos a encontrar dos dimensiones. Por un lado el contexto político y social, como les venía diciendo, y una segunda parte sobre las narrativas oficiales sobre los biocombustibles. Bueno, como les contábamos, por un lado hicimos como una reconstrucción, no sé si ahí se escucha mejor, una reconstrucción de lo que fue el contexto de sanción de la ley provincial. Hicimos una reconstrucción histórica, que muchas de estas cosas ya las fuimos nombrando a lo largo de todo el día de trabajo, que tiene que ver con la institucionalidad internacional, la incorporación de la cuestión ambiental en la política internacional, y empezar a pensar la transición energética también como una necesidad. Bueno, sobre todo lo que fue el informe del 2007 del IPCC, que fue lo que empezó a generar de alguna manera como las propuestas técnicas que empezaron a marcar de alguna manera las políticas internacionales, lo que fue la sanción del Acuerdo de París en el 2015, y la agenda del 2030 de Naciones Unidas también, que fueron marcando muy fuertemente, y se nota mucho, sobre todo en la provincia de Córdoba, cómo estas fechas marcan la sanción de diferentes políticas de energías renovables dentro de la provincia, ¿no? Entonces, como de alguna manera las agendas internacionales van marcando las políticas de los estados provinciales también. En segundo lugar, digamos, como otro impacto, lo que es la pandemia del COVID. Bueno, como todos sabemos, todos y todas sabemos, la pandemia generó una caída del PBI internacional, internacionalmente el 3,31%, y en Latinoamérica el 6,8% de la caída del PBI. Eso hizo que se retrajera el consumo, básicamente, ¿no? Acá tenemos como un gráfico de cómo impacta la producción de bioetanol, sobre todo los primeros meses, que fueron los primeros meses donde estuvo las políticas sanitarias ¿no? Entonces ahí vemos cómo en los primeros meses
marzo-mayo, tiene un primer impacto de la pandemia, todas las políticas sanitarias. Lo mismo sucede en la provincia de Córdoba, que en marzo-mayo tuvo un pico de caída de producción. Y bueno, después también hubo una caída de precios del petróleo muy internacional, también durante ese mismo periodo de tiempo. Por otro lado, otro contexto que nos parecía muy importante, que tiene que ver con la política nacional, sobre todo, la política de biocombustibles de la provincia se sancionó en el año 2020. Pero ya había de estas discusiones, si bien la modificación del marco nacional fue en el 2021, ya había discusiones que se venían dando, ¿no? Ya se sabía de que la política se iba a tener que reformular, y esto hacía de que las discusiones, tanto económicas como políticas, este contexto estuviera siempre en la mesa de discusiones, ¿no? Entonces, durante todo el año 2020 hubo un conflicto de costos, que también ya otros compañeros lo han ido marcando, sobre todo en la provincia de Córdoba, que se produce, que es la primera provincia productora de bioetanol de maíz. Venía teniendo un conflicto de costos porque el precio de venta del bioetanol a las empresas que hacen la mezcla con la nafta y lo que es combustible, estaban pagando un costo por debajo del costo de producción. Entonces esto estaba haciendo de que toda la industria de bioetanol de la provincia de Córdoba estuviera en una situación de incertidumbre, de no saber si iban a poder seguir produciendo, ¿no? Valga la redundancia, la provincia de Córdoba tiene 3 grandes empresas productoras de bioetanol, y es una de las industrias que genera valor agregado dentro de lo que es la producción del modelo agronegocio, ¿no? Entonces, era una preocupación muy importante, porque eso impactaba directamente en lo que es la economía de la provincia. Y además, la sanción del nuevo marco nacional, que ya se empezaba a perfilar cierta discusión política y diferenciación política dentro de lo que es el color político de la provincia de Córdoba, que en este caso es Schiaretti, y lo que es la política de Alberto Fernández, identificada como una política pro vaca muerta, digamos. Entonces había una cierta tensión que se venía palpando, digamos, desde lo que era el 2020. Y por otro lado, lo que es la política interprovincial, esto es, en el año 2018 se generó lo que es la Liga Bioenergética Nacional, donde está integrada por varias provincias productoras de lo que es bioetanol y biodiesel, y además la provincia de Córdoba había sancionado en el año 2018 un convenio de cooperación con la provincia de Santa Fe para lo que es la investigación y desarrollo de la implementación de un corte más alto en lo que es la utilización de los biocombustibles, ¿no? Entonces hay una intención ya desde el año 2018-2019 del gobierno de la provincia en orientar hacia una mayor producción de la política de biocombustible, entendiendo que esto se enmarca dentro de todos los contextos internacionales y todos los acuerdos que se han ido firmando, ¿no? Así que ese es como el contexto en el cual la ley de biocombustibles de la provincia se sanciona en el año 2020. Ahí yo no veo mucho lo que dice. Pero una de las cosas que me parece re interesante de traer es que esta ley fue sancionada con casi 2 meses aproximadamente desde que se empezó a pensar qué es lo que iba a tener el contenido de la ley, a lo que efectivamente sucedió, que fue a fines de noviembre del año 2020. Está basada en, es una ley muy abierta, donde participan todos los sectores, han participado diferentes sectores, tanto de lo que son las cámaras empresarias, sindicatos. Sin embargo, no hay participación de sectores, organizaciones sociales, hay un conflicto específicamente en Córdoba, que es la fábrica Porta Hermanos, que es una productora de bioetanol y donde están en este momento en proceso de judicialización en la Cámara Federal. Estos sectores no participaron en esos espacios de discusión, ¿no? Así que eso me parece importante decir. A partir de eso se desprendieron varias leyes, y a partir de eso también hoy la política de producción de biocombustibles es considerada el paladín de la transición energética en la provincia de Córdoba, el punto más fuerte de la campaña electoral que se está llevando adelante. Entonces, hay una transformación muy grande a nivel discursivo y a nivel matriz productiva también, a partir de lo que es
bueno, incentivar mucho más la producción, no solamente del bioetanol, sino que ahora además la producción de biodiesel. Bueno, nomás le falta la otra parte, pero lo más la vamos a hacer para cierre. Bueno, en esta segunda parte nos habíamos propuesto ver qué narrativas o qué discurso se monta o cómo se construye esta discursividad sobre los biocombustibles y las políticas sobre el bioetanol, particularmente en la provincia de Córdoba. Una de las primeras cosas que surge, que esto me parece que era como una de las claves, es ver que siempre se asocia no podemos entender la producción de biocombustibles sin entender las políticas sobre la producción agrícola que tiene Córdoba, y también la manera en que se asocia lo que es el campo a lo que es el progreso y el desarrollo dentro de la provincia. Pero no hablamos de cualquier campo, por supuesto, sino hablamos de la producción extensiva. Un poco para dar contexto, era este gráfico de cómo en el 2020 y 2021 la producción de maíz fue récord en la campaña, y a su vez la cadena de producción de maíz y soja es una de las principales dentro de la provincia. ¿Me pasas la otra? Pásame la otra, así vamos más rápido. Lo que veníamos trabajando eran cuáles son los significantes, o sea, cuál es el contenido, qué se entiende dentro de estas políticas energéticas como transición energética y sobre todo energías renovables. Y también sobre la cuestión ambiental, qué está entendiendo la provincia, qué está entendiendo la ley sobre lo que es la conflictividad y la cuestión ambiental, porque sabemos que, pásala si voy directamente, no es lo mismo hablar de una transición energética que tenga en cuenta todas las transformaciones territoriales que se están dando en los lugares en donde se implementa, que solamente hablar cómo nosotros analizamos diferentes discursos y las diferentes posiciones de las oficiales de la provincia, hablar de un cambio solamente de producir una energía fósil, a pasarnos solamente a una energía verde, o una energía que venga producida por el maíz en este caso y la soja, que es lo que estábamos nosotros pensando. Y también cuando se hace referencia a este progreso, a este desarrollo, y se hace hincapié en el empleo y la forma en que se agrega valor a este producto, es ver qué valor y qué empleo se está generando. ¿No es cierto? Si vos tenés una fábrica, una de las 3 grandes industrias, que esto un poco me acuerdo porque lo estuvimos comentando hace un ratito, como es la de Villa María, que nosotros la conocemos porque vivimos mucho tiempo en esa ciudad, es ver cuál es la transformación que se generó en ese periurbano, cuál es el valor de la tierra que se generan los cambios en esta producción. Por ejemplo, hace unos años hicimos el trabajo de cuál era el uso del suelo que se tenía en esa zona y cómo los cortaderos de ladrillos que estaban funcionando ahí fueron desplazados. Esas personas fueron integradas dentro de la producción, dentro de la construcción, y ¿para quién es ese empleo que se está generando? ¿No? Me parece que también estas son todas preguntas que tenemos que hacer cuando analizamos el impacto y la industria de los biocombustibles. No los bueno, estos son como los 3 significantes grandes en los cuales está discurriendo todo lo que son los programas de biocombustible, que es progreso, ambiente y sostenibilidad, pero nos parece también importante discutir qué entendemos por progreso, qué entendemos por ambiente y qué entendemos por sostenibilidad, por eso también hacia las políticas públicas. No sé si es muy ajeno. No vamos a aburrirlos un poco con lo que son los paradigmas y las cuestiones más epistemológicas de lo que estamos hablando, que son las cuestiones del análisis del discurso, pero sí nos parecía, no sé, ahí si querés, pero nos quedan 2 minutos, dejar abiertas algunas preguntas, que era un poco lo que estaba introduciendo, es cómo sopesan las mixturas que hacen a la construcción de sociedades más justas y atravesadas por una sostenibilidad fuerte, con aquellos que entienden solamente a los biocombustibles o a la transición energética como una oportunidad de mercado, entendiendo que el mercado lo hace no es un ente abstracto, sino que son todas las relaciones sociales que lo están sosteniendo. Bueno, sí, y como para cerrar también y poner foco a algunas cosas que fueron surgiendo en la presentación, es esto, ¿no? Seguimos pensando que la producción de biocombustibles en la provincia de Córdoba, específicamente porque la producción más fuerte es la de bioetanol, pero ahora se está apuntando a la producción de biodiesel, estamos hablando de un modelo que está basado en el modelo de agroindustria, en donde hay muchísima conflictividad ambiental a lo largo de toda la historia en la provincia de Córdoba, por los efectos secundarios y los efectos que tiene este tipo de producción, que
bueno, han generado muchísimas situaciones de conflictividad ambiental. Y no solamente eso, sino que también tenemos un conflicto por la producción de bioetanol específicamente. Entonces, queríamos traer a la discusión esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son efectivamente los paradigmas de transición energética a lo que se están apuntando a construir en la provincia de Córdoba, y poder discutir a partir de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que elegimos, qué es lo que queremos construir y cómo podemos aportar, digamos, desde una mirada crítica e integral del territorio, teniendo en cuenta además a los impactos ambientales y sociales, no solamente económicos, ¿no? Que nos parece también que era un espacio para poder traerles esas preguntas a ustedes. Sí, traer un poco a discusión cuáles son las relaciones de poder y dominación que están dentro de las políticas públicas en general y en estas en particular. O sea, que no perdamos también esa dimensión cuando estamos planteando o construyendo los datos. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Valeria, gracias, Dayana. Bueno, vamos a cerrar. Yo voy a tratar de... Puede ser de acá nomás. Sí, sí. Ahí está. Yo voy a tratar de hacer un panorama más general y enfocarme en algunos aspectos de los cambios de los últimos años. Bueno, este es un trabajo que venimos desarrollando desde hace muchos años, prácticamente desde el 2005, antes de la ley de promoción de biocombustibles en Argentina, que hemos seguido primero dirigidos por el doctor Fernando Sonet, a quien seguramente muchos de ustedes conocieron en su historia académica, y después dirigido por mí. Ese es el equipo. Muchos de nuestros trabajos seguramente los han leído en los anales de la Asociación Argentina de Economía Política, Economía Agraria, incluso acá en las reuniones interdisciplinarias que teníamos de agraria. Pero bueno, hay que avanzar en el estudio de este tema. Y para ser sincera, hasta antes de la pandemia pensábamos muchos de los que investigamos en biocombustibles que era un tema acabado y que íbamos a tener que redirigir nuestras investigaciones hacia otro sector. No eran pocos los que estudiábamos, porque como estudiamos ambiente, los nexos eran numerosos, pero bueno, la pandemia nos hizo dar contra la pared en algunas de nuestras ideas, y finalmente algunas decisiones a nivel gubernamental terminaron de sembrar la semillita del incentivo de los investigadores a ver qué es esto, cuáles son los resultados del cambio en la ley de biocombustibles que Argentina implementó en el año 2021. Eso es lo que estamos tratando de investigar. Queda claro, no es una investigación acabada, estamos comenzando, hay mucho por analizar todavía y es poco tiempo el que llevamos de los cambios. ¿Por qué no? No. Sí. Ahora sí, estoy apretando abajo. Bien, les hago la primera parte como un cuentito para ir a los resultados. Comenzamos el análisis con la ley 26.093 del año 2006, que fue una ley de promoción de la industria del biocombustible. Allí nace la industria, pero nace como promoción a empresas pymes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque los resultados difieren significativamente de los objetivos para el cual fue planteada. Y el segundo punto es que se plantea, de acuerdo a la corriente mundial, como un mecanismo alternativa de las acciones de mitigación y adaptación que en el mundo se estaban empleando como sustituto a los combustibles fósiles. El segundo tema es que ese crecimiento mundial es el que nos lleva a la República Argentina a plantear o direccionar la producción o la dirección de nuestros granos y oleaginosas como insumo para la producción de biocombustibles,
Nace como una ley de promoción porque, como bien contó Juan al principio, hay un conjunto de sistemas de incentivos fiscales para la industria, así nace, pero bueno, todo esto cambia en el 2021, porque cuando estaba próximo a vencer el plazo de la 26093, el gobierno empieza a discutir los parámetros de ese sistema de promoción que desde luego debían ser revisados e imponer una nueva ley como normativa general. Hay que aclarar que la ley no es lo único que regula el mercado, no es normativa la regulación solamente, hay una regulación administrativa a través de decretos, a través de distintas resoluciones, y hay una regulación de mercado, que es la que ya les voy a mostrar, es la que más nos preocupa en términos de empresas. Entonces, lo que queremos ver es cómo influyen, ¿sí? Los cambios de esta ley en diversas variables, pero claro, esto va a tener que ser resuelto de a poco. ¿Qué utilizamos como bibliografía? Bueno, todos esos artículos que hemos venido trabajando y presentando a lo largo de ya 18 años han sido condensados en un libro que está por salir publicado. Utilizamos un trabajo de alguien conocido por todos nosotros, Germán Coloma, porque una cuestión que siempre se nos planteó como incógnita es cómo influyen sobre el precio del gasoil el precio del biocombustible, cuando los biocombustibles están determinados por la Secretaría de Energía hoy. ¿Cuál es el impacto que tienen o contribución en el precio del gasoil? Por eso tomamos un trabajo de Germán que para otro contexto determinó a través de regresiones muy simples, pero con mucho análisis previo, los determinantes del precio del gasoil. Todo el análisis de la legislación y datos de la Secretaría de Ambiente. Yo solo ahora me voy a limitar a contarles algunos problemas que tuvimos con la metodología, porque esto al trabajar econométricamente había que contar con una metodología muy clara, con datos muy precisos, y acá viene el problema. Para contar con una serie de precios de gasoil, quienes han trabajado en el tema saben que no es una cuestión menor. ¿Qué precios tomamos? Los precios se determinan diariamente para distintas jurisdicciones. Está muy claro a nivel nacional, pero si nosotros queremos hacer análisis para jurisdicciones particulares, ya no está tan claro. Hay una variedad, una dispersión de precios, y claro, porque lo que paga cada provincia depende de la cuenca de donde recibe el combustible. Entonces, en función de eso y de distintos impuestos que aparte de los nacionales pueden fijar las distintas jurisdicciones, encontramos que la dispersión de precios no era una cuestión menor. Hace rato que venimos estudiando el tema y eso nos llevó a trabajar para Argentina a nivel general y no entrar a nivel de provincia. Córdoba, Tucumán hubiera sido un caso excelente para trabajarlo después del cambio de la ley, pero hasta ahora no hemos podido. Trabajamos con esa serie de precios, la deflactamos por índice de precios al consumidor, pero también en dólares mayoristas. Trabajamos también en base a otros datos de la Secretaría, como la participación de las empresas y de YPF en las ventas de gasoil, y con todo eso formamos nuestra base de datos. Hicimos un análisis descriptivo. El análisis descriptivo lo paso muy rápidamente porque quienes presentaron antes lo hicieron muy bien. El caso del etanol, para el caso del etanol, actualmente Argentina más o menos está produciendo 1 millón de metros cúbicos al año, pero para eso necesitamos algo así como cerca de 3 millones de toneladas de maíz para producirlo. Entonces, estos son los coeficientes, nos dan idea de los coeficientes técnicos de producción. Bueno, la producción ha venido siendo creciente desde el año 2009, que es cuando efectivamente se impone la ley,
hasta el año 2017-2018. No es ajeno al mercado de los biocombustibles el hecho de que en el caso del etanol, la producción particularmente va destinada al mercado interno, mientras que en el caso del biodiesel fundamentalmente es para la exportación. Esto plantea algunas diferencias significativas en los dos mercados de biocombustibles que se traducen en los precios también. Pero bueno, esto es un poco, ustedes lo mostraron, cómo cambia el insumo básico en la producción del etanol, primero en base a la caña de azúcar, en el 2014 el insumo básico pasa a ser el maíz. Hay un cambio en esa dirección allá por el año 2018 para, luego de la pandemia, posicionarse al maíz como el insumo clave en la producción de etanol. Córdoba es la principal provincia productora de etanol, ¿sí? Le siguen obviamente Tucumán, ustedes. Y en el caso del biodiesel, el biodiesel se fabrica fundamentalmente a partir de la soja. Esto tiene una evolución mucho más marcada, un ciclo más marcado, y de alguna manera la producción crece hasta el año 2012 y de allí comienza a marcar ciclos cada vez más profundos. En términos de producción, la producción de biodiesel, como va destinada fundamentalmente a la exportación, se localiza en las provincias que tienen puertos, por eso Santa Fe y Buenos Aires son las principales productoras. No obstante, Córdoba es una de las provincias más fuertes en la producción de soja también, vale decir, contribuye al insumo de producción, pero se mide por puerto de salida, por eso aparecen Buenos Aires y Santa Fe. Bueno, planteamos una regresión muy simple, como la hace Germán en sus trabajos. En realidad planteamos varias, no se trabaja una sola. Siempre presentamos la que nos da bien a los economistas, pero también planteamos y contamos dónde tuvimos problemas. Entonces, siguiendo al trabajo de Germán, planteamos que el precio del biodiesel depende. El precio del gasoil depende del precio del biodiesel. Él no lo tomó en aquel momento, justamente queríamos ver cómo cambia el análisis en relación a ese trabajo de Germán de la década del 90. Con respecto a las ventas del gasoil, una variable que asume los valores de corte legal que la nueva ley había modificado, y tentativamente e inicialmente tomamos, como hizo Germán, la participación de YPF en el total de las ventas y también el precio del petróleo y el precio del barril criollo. Este es otro problema. Cuando empezamos a tomar precios de los insumos, precios de los sustitutos, todo aquello que nos indica una estimación de la demanda, la pregunta es ¿qué precios tomamos? ¿Qué precios tomamos en mercados tan regulados? Entonces, tomamos inicialmente esas dos variables, precio del petróleo, internacional del petróleo, pero sabemos que es una economía cerrada, entonces no esperábamos encontrar buenos resultados. Pero por otro lado dijimos, bueno, pero hay un precio de barril criollo, quizás eso sí determine el precio del gasoil. Bueno, vamos a ver qué resultados nos da. Bueno, probando esta última ecuación, sacando los precios del petróleo, encontramos que todas las variables eran significativas, cuál era el aporte de cada una de ellas al precio del gasoil, resultando la función final, esta que ustedes tienen acá. Y acá sí, empieza a ser un poquito importante. Quizás haya que volverse atrás, los economistas lo entendemos más acá. ¿Qué es lo que determina fundamentalmente el precio del gasoil? Las ventas. Y esto tiene algún sentido. Si yo tengo que incrementar las ventas y tengo que aumentar la importación, el precio del gasoil sube porque el componente importado es más alto. Esa es un poco la explicación que da. ¿Contribuye el corte? También, fíjense allí
el valor del coeficiente, y esto también, ¿qué quiere decir? Yo bajo el nivel de corte, es menor la composición de biodiesel en el producto, tengo que importar más y eso eleva a un precio mayor, eleva el precio del gasoil. Todo iba en la dirección que uno esperaba que ocurriera. Y en definitiva, esa función final parecen estar corroborados en el hecho de que inmediatamente que el gobierno bajó los niveles de corte al 5%, lo subió al 12,5%. ¿Y por qué lo subió al 12,5%? Por el egreso de divisas, que significa una mayor importación de gasoil. Entonces, pero bueno, hoy lo podemos corroborar con algunas ecuaciones. Pero ¿qué hay atrás de todo esto? Sí, ya estoy cerrando. ¿Qué puede uno a partir de estos resultados ver de cosas que no les he dicho hasta ahora? Este análisis de regresión aparentemente resultó ser bueno para explicar lo que buscábamos en los mismos términos que Coloma lo hizo en la década del 90, y esto no es una cuestión menor, porque estamos trabajando en condiciones macroeconómicas muy distintas. Economía cerrada, en un contexto de elevada inflación, no es la misma que la economía para la cual Germán analizó el precio del gasoil allá por el año 95-96. El segundo punto es que a él sí le dio significativo el precio del petróleo, de las distintas formas que lo tomó, y la participación de la industria. Y a este punto me quiero referir en relación a algunas evidencias que hay, que nosotros los estimamos en otros trabajos, pero no era el objetivo de este, que es el siguiente. De la manera en que la Secretaría de Energía fija los precios, las chicas lo acaban de decir, el precio del etanol y el biodiesel pasa lo mismo, queda por debajo del precio de la caña. Queda claro que los productores no están cubriendo los costos de producción, pero a quien más está afectando eso es a los productores pequeños. En consecuencia, los resultados de la ley de promoción de biocombustibles, que trató de beneficiar a los pequeños productores, funcionó en el sentido contrario, porque la mayoría de ellos salieron del mercado. Y porque tal cual están indicando las chicas, lo acaban de decir en el caso de Córdoba, la concentración en la industria, cuando uno lo mide por distintos indicadores, lo hicimos en otros trabajos, ha crecido sustancialmente. Córdoba hoy tiene 4 grandes empresas de etanol. Y tanto otra parte ocurre con el caso del biodiesel. Entonces los resultados fueron contrarios a los que se buscaba allá por el año 2006. Y el porcentaje de utilización de capacidad instalada. Acá me quiero detener un minuto y ya cierro con las conclusiones finales. Estamos hablando de una industria que se ha movido en los últimos años con cerca del 50% de capacidad ociosa. Y ustedes se preguntarán por qué. Y la razón es clave. En realidad uno puede pensar que hubo una sobrepromoción a la industria de biocombustible allá por el 2006-2007. Cuando aparecieron particularmente en el mercado del biodiesel los problemas para exportar, cuando Europa nos hizo la denuncia de dumping primero, cuando después nos las hizo Estados Unidos y los mercados internacionales se nos cierran, no tenemos lugar para nuestra colocación. Y hay un periodo de 1 año, 2 años de ajuste hasta que nuevos mercados reemplazan esa producción. Cuando tuvimos el problema con Europa, rápidamente se incrementaron las ventas a Estados Unidos. No lo sufrimos tantos, pero cuando tuvimos el problema de los aranceles del 70% establecidos con Trump y luego la pandemia, bueno, allí tuvimos problemas bastante serios. Para cerrar, hay un elevado poder de regulación en el mercado. Todo está regulado en el mercado de biocombustibles.
y hay una multiplicidad de instrumentos. Es bastante difícil analizar qué es lo que está produciendo, cuáles son los efectos o impactos de cada uno de ellos. El segundo punto, la dispersión de las competencias, Secretaría de Energía, Secretaría de Ambiente, algunas reglamentaciones salen del Congreso, decretos reglamentarios, está muy dispersa la regulación en cuanto a normativas, normas, decretos y los organismos que entran en juego. A nivel provincial, lo están indicando las chicas, Córdoba tiene una ley de biocombustibles y hay municipios que fijan condiciones. Entonces, si una empresa quiere producir biocombustibles, tiene que cumplir las normas de nación, provincia y municipio, y son bastante distintas, un poco los autores anteriormente lo han presentado también. ¿Hay incertidumbres sobre el mercado? Sin duda, con más razón porque dependemos fundamentalmente en biodiesel del comercio internacional. Hay un importante cambio en los porcentajes de corte, sí, porque fíjense, cuando pensábamos que íbamos a ir a un corte del 27%, 18%, como tiene Brasil, cambiando nuestros motores por motores flex, bajamos al 5 y al 12%. Realmente también esa política va como a contramano de lo que se está haciendo en otros países del mundo y particularmente en Brasil. Y finalmente, hay un incremento en las fluctuaciones de todos los precios de energía y biocombustibles no es ajeno a esto. De manera que lo que estamos viendo explica también lo que está ocurriendo con el mercado de energía en general. Pero bueno, son los primeros resultados. Hay mucho por investigar, es muy poco el tiempo que llevamos de la aplicación de la ley, cuestiones que quedan por analizar. Cómo cambiaron las emisiones en este periodo y prácticamente esto, les aclaro, no lo vamos a poder saber, porque como fueron unos pocos meses, inmediatamente el gobierno volvió a subir el corte, prácticamente no estamos en condiciones de analizar cuál es el impacto ambiental en términos de emisiones, pero sí en otras variables económicas y ambientales en particular. Eso era, nada más, gracias.